amigos, ¿cómo están? Aquí continuamos con los comentarios psicológicos de las enseñanzas de Godric Uspensky de Maurice Nicoll, tomo número 1. Y nos quedamos en la página 276. Vamos a estar en la mitad del comentario, consideración interna y consideración externa 6. Entonces dice: ahora bien, la consideración exterior a una persona en el trabajo o en la vida, como se prefiera, puede constituir un fin. Cabe agregar, es preciso practicar la consideración exterior en el trabajo, pero si esto no es posible, o digamos, por el momento, no es fácil, entonces es preciso hacer lo mismo en la vida. La vida puede convertirse en una maestra. Se convierte en una maestra tan pronto como se empieza a trabajar desde uno mismo, desde un genuino deseo de trabajar, lo cual significa una valoración del trabajo. Recuerde que el trabajo suele convertirse en algo muy frío y distante si uno no lo mantiene vivo, y no lo mantendrá vivo si no lo ama. Considerar exteriormente a una persona en la vida es la misma cosa que hacerlo en el trabajo, solo que no será ayudado necesariamente por la otra persona. Y por eso sus intentos de consideración exterior se podrán convertir fácilmente en una forma acrecentada de consideración interior. Es preciso tener en cuenta la segunda fuerza, es decir, las dificultades. Será inútil, desde luego, si parte de una posición superior y trata de poner a la otra persona en el buen camino. Recuerde que cuando se siente ofendido, empieza a considerar interiormente. Es preciso mostrar una completa pasividad hacia la otra persona y trabajar sobre sí mismo todo el tiempo. Voy a volver a leer esto, amigos. Es preciso mostrar una completa pasividad hacia la otra persona y trabajar sobre sí mismo todo el tiempo, si es posible, y no ofenderse. Si su propósito es sincero, es probable que lo lleve a cabo. Nunca se debe desaprobar o mostrar que se desaprueba. Qué duro está esto, amigos, ¿eh? Nunca se debe desaprobar. Nunca se debe desaprobar. Wow, eso sí hay que tenerlo mucho en cuenta, porque o mostrar que se desaprueba. Es preciso estar pronto para soportar acusaciones falsas. Ah, mira, pues es duro, ¿eh? Es preciso estar pronto para soportar acusaciones falsas. Y por supuesto, debe estar pronto para soportar las desagradables manifestaciones de la otra persona y no perder los estribos y empezar a cantar. Aquí me tiene haciendo todo lo posible para ser agradable. Una vez que esto empieza, significa que se entregó usted a la consideración interior. Sí, porque si tú te empiezas a decir a ti mismo, y mira, yo que estoy tratando de estar tranquila y me sigue insultando, ¿no? Ya. Y si lo hace, parte de una base muy endeble, es decir, su propósito no es verdadero ni maduro. Y considerar exteriormente una persona en la vida quiere decir que debe cambiar, que debe saber lo que significa hacer todas las cosas para todos los hombres. Debe ser capaz de comer y beber y hacer bromas y escuchar y charlar sin que haya vestigio alguno del trabajo tras suyo. Quizás se le ofrezca la oportunidad de decir algo y quizás no importa.
Una persona en el cuarto camino del trabajo debe ser capaz de comportarse en la vida de un modo muy natural. Ninguna clase de superioridad, ninguna indirecta, ninguna persuasión, ninguna observación oscura debe aparecer. Si trabaja sobre sí mismo, cuando la otra persona se pone difícil, eso hará que ella perciba que usted es diferente. Pero no debe mostrarlo abiertamente. Cuando la vida se convierte en maestra, entonces se llega al trabajo superior. Y en tal caso se está bien adentrado en el cuarto camino. Pero es difícil. ¡Oh, qué difícil! Y exige un arduo y largo trabajo sobre sí y una paciente comprensión. Es preciso, por así decirlo, ser capaz de sufrir toda clase de cosas por parte de los demás y empero seguir trabajando. Pero si considera exteriormente a una persona en la vida sintiéndose superior y de este modo juzga constantemente y lo muestra con franqueza, no está trabajando. Esto no conduce al cuarto camino. Llegar a ser pasivo hacia otra persona en el sentido del trabajo exige un arduo trabajo interior, en especial para una persona que está en la vida. De alguna manera es más fácil que ser pasivo hacia una persona en el trabajo. Pero es preciso que comprendan por sí mismos, por la experiencia, lo que quiero decir. Ya saben ustedes cómo en la vida las gentes siempre tratan de enmendarse, censurándose unas a otras, criticando siempre a los demás. Es totalmente inútil y lleva a una inacabable lucha en la vida. En cambio, ser pasivo hacia una persona y trabajar sobre sí desde esta base, porque el ser pasivo requiere un constante trabajo interior sobre sí, esto, tengan la seguridad, produce un cambio en la otra persona, porque el trabajo deja lugar en ella para que pueda producirse el cambio. Pero si usted reacciona siempre mecánicamente, no deja lugar a la otra persona para que pueda moverse y cambiar. Al no reaccionar mecánicamente, sí se lo permite. En lo concerniente a la consideración externa hacia una persona en la vida, recuerde que debe proponérselo realmente. Pues sí, porque uno quiere contestar, amigos, y inmediatamente se siente uno enojado y ofendido. Entonces tiene uno que ser consciente, concientizarse en ese momento y trabajar. ¿Lo desea verdaderamente o no? Es menester que tenga un propósito genuino, maduro, consciente, surgido a la luz del trabajo y al cual pueda aferrarse cada vez que se recuerde a sí mismo y cada vez que piense en lo que está haciendo prácticamente en el trabajo. Solo en este caso el trabajo lo ayudará. Si la base de su propósito es solo un propósito de vida, no podrá conducir la fuerza del trabajo. Es preferible trabajar desde un propósito de vida. Nos han dicho de hacernos amigos del becerro de oro de la iniquidad. En la verdadera relación en el trabajo, esto no basta. Por cierto, dista mucho de ser suficiente, pero en la consideración exterior a una persona en la vida tiene cabida lo que pertenece al propósito de vida si ayuda al propósito de trabajo. Les daré un ejemplo. Si temen perder un empleo, una posición, etc., su propósito de vida suele ayudar a su propósito de trabajo a ser pasivo ante las manifestaciones desagradables.
está permitido, pero es preciso conocer cuál es cuál y cuándo aparece el trabajo genuino y comprender lo que se está haciendo y cuáles son las consideraciones de vida que inducen a hacerlo. El caso es diferente cuando una persona está colocada de tal modo que su contacto con el trabajo depende de su consideración exterior a la gente en la vida. Esto puede hacerse únicamente requiere inteligencia y pasividad ante la crítica. Inteligencia y pasividad ante la crítica. Exige en especial la capacidad del silencio interior. Sí, porque tus voces interiores te van a empezar a decir, defiéndete, contesta. Entonces tienes que acallarlas. Tienes que hacer un silencio. Para que ese disco de siempre que surge en ti no lo dejes surgir. Porque si lo dejas surgir te vas a empezar a enojar y vas a contestar. Entonces, acallar esas voces que te están gritando, defiéndete, contéstale, ¿por qué te dejas? ¿No? Acallarlas y no escucharlas. Un silencio interior. La charla equivocada, de la que estaba hablando ahorita, creará desde luego dificultades, que te empiezan a decir tus voces, defiéndete, contéstale, eso es injusto, dile algo. Es decir, en este trabajo una persona que está rodeada en la vida por gente que carece de centro magnético debe comportarse en forma ordinaria, debe guardar silencio, no de una manera evidente o sospechosa, sino un silencio realmente interior, de modo que los otros no observen nada de inusitado. Esta será una parte de su trabajo. Su otro trabajo consistirá en no reaccionar mecánicamente como siempre lo hizo. Hablamos de aquellas personas en el trabajo que están emparentadas con personas que no están en el trabajo. Ahora hablaremos de aquellas personas en el trabajo que por alguna razón desean trabar relaciones con aquellas que no están en el trabajo. Toda la cuestión radica entonces en el centro magnético. Si siente el trabajo emocionalmente, verá que le es difícil ponerse en contacto con aquellos que no lo pueden sentir de este modo. Luego de algunas conversaciones con ellos, observará que aparece una escisión, o sea, una separación. No eche la culpa al trabajo. El trabajo lo guía hacia ciertas personas y no hacia otras. Es preciso escuchar el trabajo, por así decir, en la mejor forma posible. También es necesario recordar que la diferencia entre una persona que conoce algo de este trabajo y una persona que no conoce nada es considerable. De hecho, un abismo las separa. En la sociedad se suele simpatizar con una persona y ser atraído por ella y desear llevarla al trabajo. Pero si no hay centro magnético y toda la conversación se limita a la vida, o sea, a las cosas externas, sentirá entonces cómo ocurre en realidad que entre ustedes hay un abismo. En la vida hay personas muy agradables que no tienen cabida en el trabajo, y es así como deben ser las cosas. Solo nos podemos encontrar por medio de una comprensión común, no por las apariencias externas o los cuerpos físicos. Entendámoslo. Una persona que comienza a comprender el trabajo verá que no le es fácil unirse a quien carece de centro magnético. Recuerde que la posesión de un centro magnético es una señal de nivel de ser. Algunas personas lo tienen sin saberlo, pero en general la gente que posee diferentes niveles de ser no se unen. ¿Cómo podrían hacerlo? Comprenda que el centro magnético es algo muy importante en relación con el signo del ser de un hombre. Un hombre puede ser muy inteligente y un buen científico y carecer del sentido de algo superior. No tener sentimiento alguno de una mente más grande. Un hombre situado en la vida, en una posición superior, no posee necesariamente un centro magnético y por lo general no lo tiene. La vida no es un patrón para estimar a una persona según la valoración del trabajo, salvo con relación al buen amo de casa. Ni Herodes ni Pilatos estaban prontos
para la enseñanza esotérica de Cristo. De seguro que todo esto es evidente. Los valores de vida y los valores de trabajo son muy diferentes. Un hombre importante en la vida no es un hombre importante en el trabajo. No se puede hablar de este trabajo a un hombre que tuvo mucho éxito en la vida pensando que lo comprenderá. Quiero decir que no hay que pensar que una alta posición en la vida significa una elevada comprensión de este trabajo. De hecho, muy a menudo es lo contrario. Esta idea exige mucho tiempo para que penetre en la gente. Permítame agregar unas palabras de la mayor importancia sobre la consideración exterior. No es posible considerar exteriormente a otra persona a menos de separarse en ella los diferentes yoes. Y no es posible hacerlo mientras no se vean los diferentes yoes dentro de uno mismo. Si siempre se piensa en uno mismo como yo, luego se pensará siempre en los otros como si tuvieran un solo y permanente yo. ¿Le es posible pensar en diferentes yoes que están en usted y no decir yo a todo mundo, a todo cuanto hay en usted? En tal caso podrá, en el mismo grado, ver los diferentes yoes en otra persona. Verá sus buenos y malos yoes. Ello lo ayudará a considerar exteriormente a una persona. Y aquí termina este comentario. Nos vamos a quedar en la página 279, amigos. Y vamos a seguir, Consideración interna y consideración externa 7 sobre ser pasivo. Número 1. Esto es muy interesante. Porque si partimos de que nosotros somos muchísimos yoes diferentes y en determinada situación nos comportamos de determinada forma y lo podemos observar, también podemos tener esa comprensión para con la otra persona. Porque de repente cuando estás en un trabajo con una persona, por ejemplo en mi caso, ¿no? Si saliera yo a una gira con diferentes actores, cuando empieza la convivencia más cercana en la gira, que porque los ves en la mañana, los ves en la tarde, los ves en la noche, si tú puedes llegar a observar, empiezas a observar sus diferentes yo's, así como los observas en ti mismo, ¿no? De repente hay un momento en que llegan y te saludan muy contentos, ¿cómo estás? Y qué padre, y vamos a comer, y que cómo te ha ido, y los ves así como muy conversadores y todo, ¿no? De repente en otro momento los ves como que no quieren hablar con nadie, y dices, ay, pero pues lo acabo de ver hace ratito, pues contento, ¿no? Y pues, así como que un poco hosco, ¿no? Entonces no es que la persona no le importe o te está haciendo una grosería, es otro de sus yoes que está saliendo en ese momento, por determinada situación que está viviendo en ese momento, y si él no está en el trabajo, pues considerar que no estamos conscientes, que estamos atrapados por ese yo en ese momento, ¿no? A lo mejor un yo petulante que dice, a mí no quiero que me hable nadie mientras venga yo en el camino, y en el camión yo no voy a hablar con nadie. Cuando me baje y estamos en el restaurante, sí platico con la gente, y te sale el otro yo más sociable, ¿no? Por decirte algo así. Entonces, si lo empiezas a observar en los demás, puedes tener más consideración externa, porque tú también eres diferente en diferentes momentos, ¿no? Si llega un momento en que te sientes muy cansado, que te duele la cabeza y todo, pues a veces no estás en el mismo ánimo, pues la persona no puede saber a lo mejor que te sientes así, ¿no? Entonces tú también te estás comportando diferente. Entonces entra la comprensión. Pero qué bonito y qué interesante hacer de ello un fin, como dice aquí esta lección. Qué duro, ¿no? Porque lo que quiere uno principalmente es protegerse a sí mismo, ¿no? Y que lo traten bien y sentirse bien y todo, ¿no? Pero si tenemos como esto un fin, yo pienso que poquito a poco, de prueba en prueba, que superemos, de prueba en prueba, que podamos ser más considerados y más pasivos, vamos a fortalecernos. Eso es lo que va a pasar. Que entonces hay un ser dentro de ti a medida que pasa ese proceso y que lo tratas de hacer. A veces fallas, a veces puedes, a veces en menos grado, a veces en mayor grado. Pero cuando la vida conlleve una prueba más fuerte de incriminación o de ponerte en ridículo delante de toda la gente, a lo mejor 100 años anteriores, en ese momento tú te hubieras soltado a llorar porque no puedes confrontar el que te estén juzgando o el que te estén acusando,
y no puedes confrontar ese momento más que llorando y sintiéndote que te quieres ir en ese momento y no, ¿sí? Entonces, quizás eso es una suposición mía, pero yo creo que puede ser así. Quizás, si vamos haciendo este esfuerzo poquito a poco, de que aunque nos estén insultando o aunque nos estén haciendo alguna injusticia, apliquemos la consideración exterior, nos pongamos en los zapatos de la otra persona, no digamos nada en ese momento, no confrontemos y tengamos un poquito más de paz dentro de nosotros, yo creo que nos vamos a ir fortaleciendo. De manera que si la vida nos llega a poner una prueba más dura, también tengamos esa tranquilidad, también tengamos esa postura de imparcialidad, de no contestar en ese momento y no llevar eso a un punto en que las dos personas se violenten y a lo mejor evitar una desgracia, ¿no? Porque de la violencia que conlleva otra violencia, entonces la gente se vuelve más violenta, entonces puede llegar a un golpe o puede llegar a una agresión o puede llegar a sacar a alguien una pistola o algo, ya en un caso muy extremo, pero puede suceder. A que si tú dejas pasar ese momento y dices, ok, porque usted que no sé qué, en un coche, por ejemplo, de coche a coche, que suele suceder mucho, ¿no? Yo cuando voy en los Ubers y empiezo a ver que el señor empieza a pitar a la otra persona, le digo, por favor, señor, no se vaya peleando usted con las demás personas, pues yo vengo aquí y no tengo ninguna prisa. Por favor, le suplico que lo deje pasar esa persona, porque la persona hay veces que se empiezan a pelear y empiezan ¿no? Entonces, en ese momento, pues esa persona, pues si Dios no lo quiera, ¿verdad? Pero si se violenta y el otro se violenta y entonces nos paramos en una esquina y el otro saca una pistola y a lo mejor la que salgo muerta soy yo, por decirles algo muy extremo, ¿no? Dios quiera que no pase nada de eso. Pero si podemos tener la tranquilidad, yo por lo menos le digo a la persona, no se pelee, por favor, le suplico, déjelo pasar al Señor. Es que me está echando el coche, por eso le digo, si me hace usted el gran favor, no se pelee. Tengo todo el tiempo del mundo, déjelo pasar. Posiblemente sí el Señor esté mal y lo que sea, pero por favor, no le esté echando el claxonazo, ni la mirada fea, ni nada, porque yo vengo con usted y estamos violentando a la gente y no quiero yo eso, por favor, le suplico. Entonces el Señor, pues como yo soy la pasajera, pues me hace un poquito de caso, ¿no? Pero yo creo que es eso, ¿no? Pero más que hacerlo de una manera vaga o simplista, es una forma de crecer nosotros, es una forma de ayudarnos a ser más fuertes, más comprensivos, más pacientes, más tolerantes. Muy difícil, si lo dicen aquí mismo ellos, muy difícil, pero es el trabajo. Y si tú amas, como en esta lección dice, si tú amas ese propósito de llegar un poquito a que tu ser sea un poquito más fuerte, un poquito mejor, pues entonces lo vamos a hacer con mucho gusto, porque eso implica una fortaleza para nosotros mismos. Y es lo que estamos buscando, ser más fuertes, ser más pacientes, ser más amorosos, es lo que se está buscando. Bueno amigos, pues muchas gracias, nos vemos en el próximo comentario.